Así que desde la Casa Real alguien llamó para que despidieran fulminantemente a los trabajadores de Radio Televisión Española responsables de ese rótulo donde decían algo evidente, que la infanta Leonor se iba fuera de España, como su abuelo. A Bernat Barrachina, guionista de Televisión Española, le comunicaron, ha contado él mismo, que estaba en la calle porque alguien había presionado para que así fuera. La culpa, pues ese dichoso rótulo sobre la princesa Leonor, que le hizo espetar a la familia real: ¿a dónde vamos a llegar? Así que una llamada de Zarzuela a las altas instancias de Televisión Española provocó, dice Barrachina, su despido y también el de su superior. Además de una disculpa de la máxima responsable del ente, Rosa María Mateo, que dejó claro que había tomado todas las medidas necesarias para defender a la corona. Una de las mentiras más repetidas del constitucionalismo español reciente es eso de que el rey reina pero no gobierna. Prueben ustedes a llamar a Televisión Española para que echen, por ejemplo, a los responsables de hoy olvidarse de mencionar a Podemos en la información sobre las elecciones en Madrid. Ay, 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 el rey reina y gobierna. Gobernar, es decir, marcar los designios de un país de manera obligatoria para la ciudadanía. Se hace, por supuesto, desde el Boletín Oficial del Estado, pero también desde el reconocimiento que se hace al papel de la Casa Real. ¿O acaso no se zanjó el conflicto en Cataluña cuando salió Felipe VI a decir que la carga de los antidisturbios contra los que querían votar había estado requete bien? ¿O acaso no se indultó a los golpistas del 23F y tampoco se investigó la trama civil porque así lo mandó Juan Carlos I? ¿Y por qué Felipe VI no ha dicho ni una palabra sobre la policía política del PP, que ha inventado pruebas con dinero de todos los españoles contra Podemos? Igual que su padre no dijo nunca una sola palabra contra los GAL. ¿Por qué Felipe González siempre ha defendido a Juan Carlos I y a su legado histórico? La legitimidad monárquica en España está por encima de la legitimidad democrática para muchos actores del Estado. Lo hemos visto con la agencia tributaria, en el caso de la infanta Cristina y del rey emérito. Lo hemos visto cuando Urdangarín iba pidiendo dinero en nombre del rey y se lo daban. Lo hemos visto cuando llaman al juez Orrach ofreciéndole un trabajo a su hijo, de esos que no podría rechazar, a cambio de un comportamiento más amable con la infanta Cristina. El rey en España desde el siglo XIX es el cemento que unifica a las élites. Desde Cánovas del Castillo, que hizo la Constitución de 1876 contra la experiencia de la Primera República de 1873, el rey controla a las Fuerzas Armadas. Y el capitalismo español, que ha sido más de maletines en la corte que de innovación e investigación, hacía de la figura del rey fuera Alfonso XIII, Juan Carlos I, el principal lobista del país. Hoy sabemos que la Zarzuela tiene una plantilla de 139 funcionarios al margen de la gente que trabaja en seguridad. Pero resulta que la Casa Real solamente tiene en nómina directamente a 2 empleados y a 11 altos cargos. Es decir, que de los 4 millones que declara en gastos de personal, dedica a personal normal y corriente 92.000 euros. Y el resto, pues por un lado hay muchos gastos de Zarzuela que se pagan por otros sitios, por supuesto con dinero público. Y lo que paga el rey, pues resulta que lo hace con todo tipo de complementos a su ejército de lobistas de la propia Casa Real, que tienen como principal misión defender a la monarquía. Ay, en la monarquía borbónica el dinero es condición necesaria y a menudo suficiente. ¿Qué hacía Rafael Espotorno, jefe de la Casa Real, entre 2011 y 2014, gastándose 223.900 euros en las tarjetas Black de Caja Madrid? Pues eso, hacía caja. Como los amigos reconocidos de Felipe VI, López Madrid, el compillogui de Alma, condenado también en el caso de las tarjetas Black e imputado en incontables casos de corrupción con las grandes empresas de este país, financiando indirectamente a nuestro Partido Popular. No en vano, López Madrid está casado con la hija única del marqués Juan Miguel Villarmir, con quien compite en imputaciones. El rey reina y gobierna, porque los Borbones son meticones, les gusta meterse en las cosas de la política, bien sea por dinero, bien sea porque creen que España les pertenece, bien sea porque piensan que la monarquía es previa a la democracia o porque saben que enredando tienen menos probabilidades de que el pueblo vuelva a hacer con ellos lo que hizo con la regente María Cristina, con Isabel II o con Alfonso XIII. Por eso la Casa Real llama a Televisión Española para que tomen medidas con gente que dice que Leonor se va a estudiar fuera de España, igual que su abuelo se va fuera de España, porque así todo es un poquito más fácil para la monarquía. Y quizá por eso Zarzalejos, el periodista del IBEX 35, capaz de decir en el mismo mes que Pablo Iglesias no pintaba absolutamente nada en la Moncloa,
luego que mandaba más que el propio Pedro Sánchez, luego que tenía que dejar el gobierno sí o sí, luego que es un indeseable por haberse salido del gobierno. Bueno, pues Zarzalejos ha escrito un libro que parece que es sobre Felipe VI, pero que en verdad es sobre Juan Carlos I como garantía de que Leonor pueda ser reina de España. El libro, eso sí, lo han publicado con letra muy grande. ¿Será que piensan que la gente joven no va a ir como loca a las librerías a comprarlo? En fin, que mientras que en este país desobedientes hay algunos que descuelgan el teléfono y al otro lado, esos a los que vosotros y nosotros hemos votado, van y contestan, democracia normal no es. Será otra cosa. Bienvenidos a La Frontera. Ángel Viñas, catedrático jubilado de la Universidad Complutense, es el historiador más reconocido de la Segunda República Española y el que ha estudiado con más éxito las razones que llevaron al golpe de julio de 1936. Ha demostrado las vinculaciones entre la monarquía borbónica y el fascismo italiano y reconoce que el triunfo de Franco en la guerra sumió a España en su más larga noche, pero tampoco le han dolido prendas a la hora de reconocer los errores de la República. Gracias por acompañarnos aquí en La Frontera, profesor Viñas. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Profesor, me da la sensación de que los estudiosos serios del franquismo tienen que dedicar una parte importante de su tiempo a demostrar las fakes, es decir, las mentiras en la explicación de aquel periodo. Sí, es correcto. Mira, los fundamentos fácticos, por así decir, de la historiografía franquista son falsos. Si los fundamentos fácticos son falsos y se demuestra que son falsos, la superestructura ideológica que se fundamenta sobre esos supuestos falsos se derrumba. No es que yo lo quiera hacer, es que yo soy un historiador que va a archivos. Toda mi vida he ido a archivos. Y bueno, me fío de lo que otros historiadores han escrito hasta cierto punto. Yo contrasto en la derecha y en la izquierda, por supuesto, ¿no? Usted ha planteado, sin embargo, que hay consensos sobre el periodo, sobre la Segunda República y la Guerra Civil, entre los historiadores. La República Española, no hay que olvidarlo, fue una ruptura importante con respecto a la continuidad histórica de la sociedad española. Y como fue una ruptura importante, no quiero decir total, ¿no? La ruptura total, a la ruptura más total se llega ya durante la Guerra Civil. Pues eso es muy difícil, ¿no? Que genere un consenso, sobre todo cuando en España no se ha procedido como en otros países europeos que han pasado por dictaduras totalitarias y se ha hecho un esfuerzo sostenido desde la educación pública por tratar de comprender el pasado, ¿no? Yo francamente me fijo siempre en Alemania y Francia. Yo creo que no hay que inventar la rueda, ¿no? Más o menos lo que ellos han hecho, pues bien o mal, con sus características, peculiaridades y demás, pues es una cosa que se podría haber hecho en España. No durante el franquismo, claro. No olvides, la guerra civil no termina en el año 39. No termina en el año 39. Hay gente que dice que termina con el franquismo. Bueno, yo creo que hay una buena parte de razón en eso. Es decir, porque Franco se despide fusilando. Soy un niño del franquismo. Yo nací en el año 41. Por consiguiente, me eduqué en el sistema educativo español del franquismo. Lo que había era una historia apologética de la dictadura y condenatoria de todo lo que no fuera el franquismo. Una de las justificaciones para el golpe fue que la izquierda estaba amenazando la Segunda República. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Mejor dicho, había una izquierda que no estaba demasiado conforme con la República. Esa izquierda era esencialmente la izquierda anarcosindicalista. En el primer bienio, en el trienio progresista, entre el año 31 y 33, hubo varias revueltas anarquistas de mayor o de menor intensidad.
fueron fácilmente dominadas. Fueron fácilmente... Asturias. La Revolución de Asturias es un capítulo, no voy a decir aparte, pero es un capítulo muy singular, exhaustivamente estudiado. Fue esencialmente una revuelta obrera, ¿no? que tuvo lugar en Asturias, en donde encima había dinamita. La izquierda nunca fue un peligro, un peligro existencial, quiero decir, para la República. El que fue el peligro existencial fue la conspiración monárquica fascista. Ese fue el peligro existencial para la República, como se demostró en 1936. Ahora vamos a entrar en eso. En alguna otra parte también del libro tú señalas que en las argumentaciones iniciales de los golpistas tampoco estaba el tema religioso como un tema central. Yo creo que hubo una distribución del trabajo. No olvides que los conspiradores militares, la UME esencialmente, estaba manipulada por los monárquicos. Estaba manipulada por los monárquicos y los carlistas, las dos ramas monárquicas. Y para excitar los ánimos de la oficialidad o del ejército, la Iglesia, francamente, la sedicente persecución religiosa, que no la había, ¿no? Eso no excitaba los ánimos. Lo que excitaba los ánimos era la revuelta comunista, la revolución comunista, la España roja. Entonces, eso es lo que se circulaba por las guarniciones. Ahora bien, el debate, Acción Española y la prensa en general de derechas no hacía tanto hincapié en la revuelta comunista como cuanto en el desorden público y en la persecución religiosa y en el asalto a la familia. En definitiva, yo creo personalmente, mientras no se demuestre lo contrario, que hubo una división del trabajo. El tema de la cruzada es como una argumentación legitimatoria posterior. Absolutamente, absolutamente. Además, es curioso notar que, claro, cuando estalla el golpe fracasa, el gobierno de la República arma al pueblo. Todavía hoy se discute mucho si eso fue una buena o una mala acción, pero en fin, o una acción adecuada o no adecuada. Yo personalmente creo que no había otra, pero admito que se pueda tener otra opinión. Y con el pueblo en armas, con la sublevación en marcha, entonces empieza la represión contra los sublevados. Observadores extranjeros, como por ejemplo los británicos, ven en ello la confirmación de sus pronósticos. Una self-fulfilling prophecy. Se está cumpliendo lo que temíamos que se cumpliera, es decir, una revolución roja, que en aquel momento era una revolución comunista. Por supuesto que no era una revolución comunista. Si tú quieres, era una revolución popular y una revolución inspirada fuertemente por el anarcosindicalismo, ¿no? Pero bueno, desde fuera se vio de otra manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sociedad española y la República Española se vadeaban en un entorno internacional en que la pugna entre el fascismo y el comunismo pues estaba muy candente, ¿no? Hitler y Mussolini se autoproclamaron anticomunistas, ¿no? Anticomunistas. Hitler en el año 33 pues empieza a perseguir a los comunistas, machaca a los comunistas, les acusa de todo, ¿no? Del incendio del Reichstag. Todo eso sabemos que fue mentira. Pero, y eso claro que influyó en los monárquicos españoles y en la gente que no quería a la República, En ese sentido, las elecciones del 36 son un punto de inflexión. Son un punto de inflexión por dos razones. Primero porque, claro, llevaron a la izquierda al poder, a la izquierda republicana, ojo, no a la izquierda republicana, a la izquierda burguesa republicana, izquierda republicana y Unión Republicana. Si hubieran ganado las derechas, probablemente no habría habido guerra civil.
¿Para qué? ¿Para qué? Precisamente para evitar el triunfo de las izquierdas en las urnas, es por lo que varios generales, y yo cito a aquellos de los que hay constancia, Franco, Godet y Cabanellas, intenta dar un golpe blando, con la autorización del presidente de la República, pero lo intentan dar sin contar con la autorización. Esto es lo que yo creo que hasta ahora no se había documentado, y yo lo he documentado gracias a que hay un expediente en el Archivo Militar General de Ávila. Si no lo llego a encontrar, tampoco lo hubiera documentado, ¿no? Ahora, eso sí, a partir de ese momento ya no hay marcha atrás, pero no porque ganaran la izquierda, es porque ya en el año 35, octubre de 1935, Antonio Goicoechea ha informado a Mussolini, al Duce, a la hora de pedirle dinero. Que era la mano derecha de Carlos Sotelo. Claro, y va hablando en nombre de la UME y de los monárquicos. De la Unión Militar Española. La Unión Militar Española y de los monárquicos. Y mire usted, si las derechas, las izquierdas, por cualquier razón, ganan las elecciones, nosotros nos sublevamos. Nosotros nos sublevamos. Lo dice con toda claridad. Bueno, pues no hay que ser demasiado estúpido o demasiado inteligente, si tú quieres, para pensar que una vez que ganan las izquierdas, lo que van los monárquicos, los carlistas, pues es a la sublevación. Y es así como empiezan rápidamente los preparativos. ¿El golpe blando de Franco, qué características tuvo? Bueno, en el caso de Zaragoza, que es el que está estudiado, vamos, el que yo he estudiado porque he encontrado papeles, lo que se demuestra es que tuvo que ser Franco, no pudo ser otra persona, ¿no? El día, no sé si el 16 de febrero o algo así, eso lo digo en el libro, ahora no recuerdo exactamente, a las 12:15 de la mañana, pues manda un telegrama a varias guarniciones, yo he localizado el de Zaragoza, en que se declara el estado de guerra. Orden. Se declara el estado de guerra. Claro, a la 1:30 o 2 horas se envía otro telegrama. No hagan caso del anterior, no declaren el estado de guerra. Alguien se da cuenta, ¿no? Alguien se da cuenta. ¿Quién manda el telegrama? Bueno, este telegrama es un telegrama oficial, se cursa por telégrafos militares. ¿Quién está al mando? No podía ser el ministro de la guerra, porque el ministro de la guerra estaba en Consejo de Ministros reunido con el gobierno. Fuera del Consejo de Ministros, ¿quién está? Pues el jefe de Estado Mayor Central. ¿Y quién es? Franco. Es decir, claro, yo creo que una de las cosas que a mí me sorprenden, y no sé cómo, porque no he encontrado más documentación, un historiador es tributario de sus fuentes, ¿por qué cuando Portela Valladares deja la presidencia del gobierno y la asume, hace que la asuma naturalmente el vencedor, que es Azaña, ¿por qué no se depuran responsabilidades? Bueno, la forma en que Azaña depura responsabilidades a mí me parece un error. Claro. Tú no puedes mandar a Franco a Canarias al frente de tropas y a Godet a Baleares al frente de tropas y dejar a Cabanellas como si no hubiera pasado nada. Claro, que eso nos lleva a la idea central del libro, ¿no? Es decir, al gran error de la República, que nos lleva a la pregunta si pudo haberse impedido la conspiración del 36. Exacto. Bueno, yo ahí, entre si quiso, supo o pudo, descarto una posibilidad que ha sido enunciada con pocos pisos de verosimilitud, pero en fin, ha sido enunciada y está en la literatura, en literatura anarcosindicalista, que no quiso. Al fin y al cabo, en una república burguesa y no quiso. Bueno, yo creo que sí quisieron, por supuesto. No supieron. No supieron, y ahí tallo la serie de errores que se cometen en la primavera de 1936. Pero a la postre no pudieron tampoco,
porque lo que la República, el gobierno de la República o los gobiernos de la República en la primavera de 1936 no pudieron entrever, era imposible para ellos entreverlo, es que la conspiración contaba con la ayuda fascista, italiana, con la ayuda italiana. Es que no, eso era inconcebible. Vamos a analizar estas tres partes que yo creo que es el corazón del libro. Usted plantea que el golpe tiene un carácter monárquico, militar y fascista. Vamos a ver, en primer lugar, monárquico. ¿Por qué ese carácter monárquico? Bueno, pues porque los monárquicos nunca tragaron la república. Esto es conocido, ¿no? Hay datos que son conocidos. Lo que pasa es que nueva documentación permite afilar mejor la argumentación, ¿no? Desde el primer momento los monárquicos declararon la guerra a la república. Otra cosa es que pudieran hacerlo, claro, ¿no? Esto llevó un tiempo de maduración, ¿no? Entonces fue evidentemente monárquico, porque eran los que primero conectaron con el apoyo de una potencia extranjera ya en el año 1932, los que manejaron a la UME y los que prepararon los espíritus para la sublevación. Fue militar porque lo tenían que hacer los militares. Un golpe contra el gobierno no podían hacerlo las masas revolucionarias que solo existían en la imaginación de los conspiradores. Si las masas revolucionarias de Asturias, por ejemplo, no pudieron contra el gobierno, las masas contrarrevolucionarias no hubieran podido tampoco contra el gobierno de no haber contado con los militares. Los militares tenían que dar el golpe. Ahora, era fascista porque lo que a los monárquicos les interesaba era restablecer la monarquía, restaurar la monarquía. Esa era la idea central. Y a la vista de esa idea central se comprenden muchas de las cosas que hay en papeles diseminados y que yo he ido conjuntando. Pero no de manera inmediata, sino después de un periodo de desmantelamiento del orden republicano, ¿no? Bajo una férula militar y civil. La férula militar, Sanjurjo, era el jefe de la sublevación indiscutido. La política, muy importante, la política, Calvo Sotelo. Calvo Sotelo que había pasado por un proceso de fascistización innegable. Y claro, todo esto quedó en aguas de borraja. ¿Por qué? Porque a Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, le dan 2 tiros y y Sanjurjo se mata en un accidente de aviación tripulado o conducido por el piloto capitán Juan Antonio Ansaldo, que es el tío que había negociado los contratos con Mussolini y que Pedro Sáenz Rodríguez había firmado el 1 de julio de 1936. Toda mi construcción de alguna manera descansa en la existencia de estos contratos que yo descubrí en la calle de Alcalá, en los archivos de la Fundación Universitaria Española. Antes que yo los habían visto otros historiadores, claro. Contratos que demuestran el suministro de armas, en concreto aviones, ¿no?, por parte de Italia a los golpistas. Firmado el 1 de julio. Ahora, en este libro, esto ya lo dije en un libro que se tituló ¿Quién quiso la guerra civil hace 2 años? Aporto dos documentos nuevos que no conocía hace 2 años. El primero, las declaraciones de Pedro Sáenz Rodríguez, que es el hombre que firma los contratos a su regreso a España, a Calvo Sotelo, y que retomó, pero no supo interpretar Ronald Fraser. Las declaraciones de Pedro Sáenz Rodríguez están en el archivo municipal de la ciudad de Barcelona. Ahí está toda la documentación que legó Ronald Fraser al mismo. Y el segundo es
los interrogatorios a los militares o a los aviadores italianos que aterrizan cerca de Melilla, pero en el Marruecos francés, el 30 de julio de 1936, y por los que se ve que eso fue el cumplimiento del primer contrato que había firmado Pedro Sáenz Rodríguez. Es decir, hay una línea de continuidad con algunos altibajos que yo traté de examinar documentalmente en el libro anterior, ¿Quién quiso la guerra civil? Yo creo que de manera satisfactoria, aun cuando todavía a mucha gente no les ha convencido, pero yo creo que ahora ya es imposible negar estas dos piezas de nueva evidencia, ¿no? Es decir, Mussolini tiene que apoyar el golpe, pero una vez que el golpe ha estallado, no puede apoyarlo antes. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba la Italia fascista apoyando ese golpe? Eso para mí es muy claro. Eso para mí es clarísimo. Ocupar una posición con la ayuda de España, con una España aliada, con un régimen antifrancés, no olvides que los monárquicos son antifranceses, serán otras muchas cosas, pero no tienen simpatía por Francia. La République, ¿no? Laica, la République, no, horrible. Asentar una posición de preeminencia en el Mediterráneo occidental para un futuro conflicto que Mussolini ya tiene en mente, aliada con Alemania, con el Tercer Reich, de cara a afrontar la supremacía de los dos imperios saciados, ¿no? Es decir, de los dos imperios completos que obstaculizaban la alianza futura del eje. Francia por un lado e Inglaterra por el otro. Esto se demuestra a través, lo han demostrado algunos historiadores extranjeros cuyos libros no se han traducido al castellano, lamentablemente no se han traducido al castellano. Yo cito a Bruce Strang, que es un autor prácticamente desconocido en España, pero que es una autoridad. Y cito también a John Gooch, que es también otra autoridad, ¿no?, sobre la política exterior y de seguridad de Mussolini. Están disponibles en Internet, se pueden comprar por Amazon, ¿no? Es decir, que todo el mundo puede ir a ellos, ¿no? Profesor, nos hemos comido el tiempo. Déjenme preguntarles cosas muy concretas que creo que son relevantes y en la medida de lo posible, si se puede contestar también con concisión. A mí me ha llamado la atención que José Antonio Primo de Rivera estuviera financiado por la Italia de Mussolini. Bueno, eso yo lo demostré ya en el año 1974, pero ahora he recortado la importancia de la subvención. La tenía desde el punto de vista italiano, pero desde el punto de vista español yo creo que no, porque a la Falange quien la financiaba esencialmente eran los monárquicos. Usted ya demostró en otro trabajo que Gran Bretaña compró a generales españoles. Sí, claro. Por supuesto que los compró y muy bien. Escribí un libro, Sobornos. Esto también era un tema muy conocido, pero la operación, que yo he llamado Sobornos, no se ha podido reconstruir hasta el año 2013. Bueno, yo publiqué el libro en el año 2018 o algo así, porque hasta el año 2013 los británicos no desclasificaron la documentación. Se conocían atisbos de esa documentación. Y Dennis Smith, un historiador canadiense, irlandés-canadiense, ya lo demostró hace muchísimos años. Pero toda la operación, que pasó por varias fases, tuvo varias fases y diversos propósitos, no se ha podido reconstruir hasta que los británicos desclasificaran esto, que tenía una tonalidad de máximo secreto. Se desclasificó a los 70 años, ¿no? Y la idea era convencer a varios generales para que influyeran a Franco para que no entrara en la guerra al lado de Alemania.
Claro, no fue el único factor, no fue el único factor, no, eso no fue, pero fue el más importante, porque sobre él pivotó toda la estrategia de contención británica respecto a Franco. Claro. Contando con los sobornos, se montó todo un tinglado de medidas. Un actor importante en la conspiración monárquica del 36 fue el diario ABC. Sí, sí. Bueno, ahí está. Bueno, lo que no se sabía, claro está, era la conexión entre el propietario y director hasta un tiempo del periódico, el marqués de Luca de Tena, con la conspiración monárquica, la subversión monárquica bajo cuerda. Claro, pues naturalmente el ABC fue una pieza fundamental, porque yo me he fijado en el ABC porque el ABC está en, no todo, no la totalidad del ABC, pero muchos artículos están online. El otro periódico que se leía en los cuarteles era el Debate, pero el Debate católico, gilroblista, cedista, no está online. Y claro, yo vivo en Bruselas y tengo que Más coger complicado. documentación online. Usted también es crítico desde un punto de vista democrático con el papel de Gran Bretaña y de Francia respecto del golpe del 36. Sí, claro, muy crítico, pero desde hace muchísimos años. Muy crítico. ¿Y por qué? No. Bueno, a ellos España les interesaba por motivos geopolíticos, geoestratégicos y económicos. Yo apunto, quizá a pesar de ser economista de formación, apunto más a los valores geopolíticos y geoestratégicos, la estabilidad de España. La inestabilidad de España era una amenaza naturalmente para las inversiones, pero la República, ya durante la Guerra Civil, quitando una primera oleada de nacionalizaciones o seminacionalizaciones, fue muy protectora de la inversión extranjera, ¿no? Pero ellos lo que les preocupaba era la estabilidad geopolítica y geoestratégica y el temor al comunismo. En el caso británico, el temor al comunismo. Se une a ello también que la embajada británica en los últimos meses de la República en paz estaba en manos de un incompetente, de un embajador incompetente, que impuso a Londres sus preconcepciones ideológicas. Su mirada, ¿no? Casi para cerrar con el corazón del libro, ¿el papel de Azaña fue tan luminoso como han querido presentar otros historiadores o no fue así? No fue luminoso. No fue luminoso. La postura de Azaña es difícil de entender porque él no dejó papeles. Él no dejó papeles de este periodo y por consiguiente hay que hacer inferencias. Las inferencias que yo hago apuntan en dos o tres direcciones. La primera, un cierto desprecio hacia los militares, como se manifiesta en el caso de Godet, cuando le traslada a Baleares y le comenta al embajador francés: hemos enviado a Godet a Baleares, donde tendrá tiempo de tomar el sol en las playas de Formentor. Bueno, eso es lo que dice el embajador francés a sus autoridades en París. Yo no me lo invento, ahí está, ¿no? Eso a mí me suena un poco a desprecio. Segundo lugar, él en las pocas cosas que escribe sobre el periodo señala que los militares, y cita a 3 o 4 nombres, entre ellos Queipo de Llano, Cabanellas y López Pinto, una señora que no conoce ni su padre, pero que tuvo un papel muy importante como gobernador militar de Cádiz, le engañaron miserablemente. Se fió de ellos y le engañaron. Y la tercera, francamente, que él no supo aquilatar en el periodo en que fue presidente del gobierno y ministro de la guerra, la importancia de la conspiración. Y esto es lo que a mí personalmente me plantea más interrogantes, porque él había montado unos dispositivos
de seguridad en el exterior y en el interior, sobre todo en el interior, para que le alertaran de las tendencias subversivas en el ejército. Y por consiguiente, cuando llega a la presidencia del gobierno y encarga de la cartera de guerra al general Masquelet, otra figura a la que yo pongo un gran interrogante, es que no pide información, no les da la información. En el Estado Mayor Central, que ha dirigido Franco, hay una sección Servicio Especial desde el año 1932-33 que se preocupa de seguir la subversión, las actividades subversivas en el ejército, y sigue las actividades de la UME. Curiosamente, las informaciones sobre de la SSE, de la sección Servicio Especial, prácticamente se paralizan a partir del mes de febrero o marzo de 1936. Bueno, puede ser que yo no las haya localizado. Digo, siempre hay que buscar, ¿no? Pero también puede ser que el jefe de la sección Servicio Especial, un teniente coronel, cuyo nombre no recuerdo nadie, no sabe nadie, no lo ignora todo el mundo, el teniente coronel Huguet, Antonio Huguet, pues se pasó a los sublevados, ¿no? Que me imagino que por alguna circunstancia, ¿no? Es decir, hay todavía interrogantes, pero las interrogantes son ya muy limitadas. Son pequeñas. Son muy limitadas. Ángel Viñas, el gran error de la República ante el ruido de sables y la ineficacia del gobierno. Profesor Viñas, uno tiene la sensación de que toda la lectura de aquel momento sigue teniendo una enorme presencia. Yo lo veo, ¿no? Algunas fuerzas políticas que están reclamando la necesidad de una república como un intento de recuperar ese proceso de modernización de España que supuso a la república, pero al mismo tiempo a mí me extraña cómo fuerzas políticas de la extrema derecha recuperan a historiadores como Stanley G. Payne, ¿no? Y lo hacen como el gran valedor de la interpretación de aquel proceso. Bueno, yo desde luego discrepo fundamentalmente de Stanley Payne, ¿no? Ya sé que es un favorito de ciertos grupos de derechas e historiadores de derechas, pero yo nunca me he cortado, nunca he tenido inhibiciones, no en atacar a Payne personalmente, cosa que yo no hago con nadie, ¿no? Pero sí de discrepar. Pero es que Stanley Payne es una persona que no ha entrado nunca en un archivo. Y yo creo, yo soy como Santo Tomás, ¿no? Tengo que ver para creer, ¿no? Creo que sin los archivos no se escribe historia. O por lo menos no se abre camino en historia. Esa referencia de la República como un intento de llevar a España a Europa sigue vigente. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, cuidado. Estamos en Europa. Estamos con todas sus ventajas y todos sus inconvenientes. Estamos en Europa. No hace falta la República para llevar a España a Europa. Estamos en Europa. Y eso ha sido una de las grandes aportaciones, yo creo, del posfranquismo, de la democracia española, entrar en Europa. En fin, yo no puedo decir otra cosa. He trabajado por Europa y en Europa durante 20 y tantos años y algo conozco de Europa, ¿no? No es que sea el paraíso terrenal, pero bueno, tampoco es el desastre. Profesor Viñas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y por el trabajo que creo que está generando nuevos consensos sobre una época que ha sido tan malditizada. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. María Marín, portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en Murcia. María, llama la atención soberanamente cómo los medios han respondido, ¿no?, a los ataques a otros partidos políticos. En cambio, parece que los ataques que recibe Podemos en la comunidad murciana no reciben la misma atención. ¿Qué está pasando? Bueno, Juan Carlos, buenos días. Yo creo que lo que está sucediendo pues es claro, ¿no? Creo que solamente en estos momentos desde Unidas Podemos estamos señalando en nuestra región
a aquellos que están blanqueando, a aquellos que están dejando que la ultraderecha, como sabes, desgraciadamente esté entrando en las instituciones de la región de Murcia. Sabes que recientemente tuvimos una moción de censura fallida, donde pues, el presidente de la comunidad, y con el único objetivo de mantenerse en el sillón, ha dado tristemente ayer entrada a la ultraderecha en el gobierno de la región de Murcia, además subvertiendo totalmente la voluntad popular. Y bueno, Somos Unidas Podemos las únicas que estamos señalando todo ese tipo de atropellos, y bueno, pues sus cachorros en las calles se dedican a este tipo de acciones, ¿no? Como bien sabe Juan Carlos, algunos señalan y otros actúan. Claro. Y esto es lo que está sucediendo. El atentado contra la sede en Cartagena venía precedido, ¿no?, por amenazas, por insultos, es decir, que no es nuevo. Ha sido un salto cualitativo, pero las amenazas estaban ahí desde hacía mucho tiempo. Pues así es, Juan Carlos, porque fíjate, nosotros tenemos esa sede desde el año 2018, desde junio de 2018, y han sido ya 6 los ataques que ha sufrido esa sede, 3 en los últimos años, y además pues cada ataque ha sido más violento. Pasaron de unas pintadas a apedrear y rompernos todas las lunas de los cristales, y ya pues el último ataque que ha sido pues un ataque terrorista, porque ha sido con un artefacto incendiario que podía haber causado pues muchísimo daño, porque estamos en los bajos de un edificio donde viven muchas familias trabajadoras, estamos pegados a otros negocios, a bares, etcétera, y podía haber sido realmente dramático, ¿no?, lo que ha sucedido. Es sorprendente que haya páginas web o medios de comunicación quitándole importancia a este hecho, incluso echándole la culpa al propio Podemos del atentado. Es una cosa, es como si ante un atentado de ETA hubiéramos dicho no, son ellos que atentan contra ellos mismos. Es que es inconcebible. Pues sí, tú lo dices, no solamente esto va a más, porque además se produce un blanqueamiento tremendo por parte de algunos partidos políticos y desde luego por ciertos medios de comunicación mercenarios, que sabemos perfectamente a sueldo de quienes están y que están quitando importancia a este tipo de actos, ¿no? De hecho, pues aquí mismo en la región de Murcia podíamos leer en algún titular al día siguiente, bueno, leías el titular y poco más o menos que un cóctel molotov que pasaba por allí, por la calle, decidió arrojarse, ¿no?, contra el cristal, o hablando de personas que pasaban por allí, o hablando de manifestantes. Cuando son violentos, todos sabemos que son cachorros de la ultraderecha, porque además las pintadas así nos lo dicen, y bueno, pues ciertos medios de comunicación están teniendo bueno, pues una importancia muy grande a la hora de blanquear este tipo de actos que al final nos alcanzan a todos, porque esto no solamente estamos hablando de un edificio, no solamente estamos hablando de la sede de un partido político. Ha sido Podemos, el otro día fue la sede de COGAM en Madrid, ayer mismo veíamos desgraciadamente las palabras contra un jugador de fútbol negro. Es decir, al final esta actitud fascista, antidemocrática, pues desgraciadamente bien sabemos en la historia de nuestro país que al final nos acaba perjudicando a todos y acaba perjudicando la convivencia normal, ¿no? Por tanto, esos medios que blanquean este tipo de actos son absolutamente conniventes. O sea, aquí no hay término medio, o estás con la democracia o no lo estás, ¿no? Claro. ¿Y vosotros habéis planteado algún tipo de denuncia? Porque en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco era muy claro que algunos, por decir que señalaban y otros ejecutaban, se cerraron incluso medios de comunicación que no tenían nada que ver ni siquiera con el mundo abertzale. Pero aquí es fascinante, ¿no?, que haya periodistas que puedan estar directamente señalando a gente de Unidas Podemos, luego ocurran este tipo de atentados y no pase nada. ¿Vais a plantear algún tipo de denuncia? Pues mira, por supuesto, cada vez que han atacado la sede lo hemos denunciado. Y esta última vez también. De hecho, a nosotros nos avisaron sobre las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana estábamos colocando la denuncia en comisaría, ¿no? Lo digo por todos aquellos
todos aquellos que están diciendo, todos estos fachas, toda esta gente de ultraderecha que en redes sociales y en medios de comunicación estaban diciendo que ni siquiera lo hayamos denunciado porque evidentemente no nos íbamos a denunciar a nosotros mismos, trasladándonos a nosotros mismos la responsabilidad, ¿no? Es decir, tardamos menos de una hora en poner esa denuncia, ¿no? Y desde luego pues estamos mirando incluso pues la posibilidad, lógicamente, de que ante esos señalamientos pues estamos valorando la posibilidad de poner una denuncia, claro. Pues María, toda nuestra solidaridad. Es verdad que al fascismo se le para los pies en la calle, es que si no dentro de poco vamos a tener problemas incluso para caminar por las calles de nuestra normal democracia en España. Hoy os toca a vosotros, mañana le tocará a alguna otra persona y así poco a poco el fascismo se va haciendo impune y es intolerable. Así que gracias por el coraje que estáis demostrando plantando cara a esta gentuza y, como bien dices, en un momento en donde la extrema derecha entra, además en un espacio tan sensible como es la educación en el Parlamento murciano. Bueno, pues Juan Carlos, esta tarde, en un rato, estamos concentrándonos en Cartagena. Vamos a ir a acompañar a los colectivos sociales que han convocado una concentración de repulsa contra estos actos y por la necesidad que tenemos en la región de Murcia de pararle los pies al ascenso de la ultraderecha. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Madrugada del viernes 2 de abril de 2021, la ultraderecha atenta con material explosivo contra la sede de Podemos en Cartagena. El Partido Popular y Vox se niegan a apoyar una declaración de condena y los grandes medios de este país miran para otro lado. Normalidad democrática en estado puro y duro. No es la primera vez que la prensa seria de este país se olvida de Podemos, pero nunca deja de sorprender. Por ejemplo, resulta curioso la diferencia de trato que hace el diario ABC. Cuando unos radicales queman un contenedor en Barcelona, la culpa es de Podemos por expoliar la violencia. Y cuando un encapuchado quema la sede de Podemos, ¿qué? Pues nada, sacas en portada al Papa Francisco y aquí paz y después gloria, sábado de gloria. Más sangrante aún, la portada del Mundo y la de La Razón. Habla de Podemos, sí, pero para decir que es que incumple la ley electoral de forma flagrante. ¿Y el ataque terrorista contra Podemos? ¿Nos imaginamos estas mismas imágenes en la sede del Partido Popular? Los mismos que obvian hoy a Podemos pedirían la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Qué digo la ley antiterrorista? Exigirían un consejo de guerra como el de Burgos de los años 70. Como explicaba Gerard Depardieu en la mítica escena de Novecento, los fascistas no son como los hongos, que nacen en una noche, no. Hay que plantarlos, regarlos y mimarlos como fascistas para que luego puedan dar sus frutos fascistas. Securitas, porque es que hay gente, imagínate en la asamblea, sí. Cuando venga el mantero, pues tendrán que llamar a guardián, ¿no? El Jiménez de los Santos más racista y xenófobo llamando ladrón a un candidato de Podemos. Y aquí no pasa nada. Es bien conocido que antes de mandar a los judíos a los campos de exterminio, les llamaron perros, garrapatas o inhumanos. Vamos, que estaban gaseados antes de ir a Auschwitz. Con estos de Podemos, responsables de que el rey emérito no pueda estar en España comiendo percebes con sus amigos, pues hay que acabar con ellos como sea. Por lo político o lo criminal, por lo judicial o lo mediático. Unos cargan los cócteles Molotov y otros los arrojan. ¿No era esto lo que decían cuando ardía un contenedor en el País Vasco o en Cataluña? El ataque contra Podemos en Cartagena, como todos los atentados anteriores en la región de Murcia, como todos los atentados que está sufriendo Podemos en Asturias o en Canarias, pasan porque blanqueas al nazismo en los medios. Pasa cuando elogias el golpe de Estado del 36. Pasa cuando los pantuflos y los demás periofascistas copan las tertulias de radio y de televisión. Pasa cuando crees que tu tarea como periodista es atacar a Podemos sí o sí, diciendo estupideces o incluso barbaridades, porque esa es la línea del medio en el que trabajas. Es decir, cuando pese a ser periodista estás dispuesta a mentir, porque te pagan por ello. No busquéis a los autores intelectuales del ataque terrorista a Podemos en desiertos remotos o en montañas lejanas. Vale con repasar la hemeroteca para darse cuenta de que hay palabras más incendiarias que la gasolina. Tiran la piedra y esconden la pluma o el micrófono. Y los que no condenan un atentado terrorista, igual que los que mienten para confundir a víctimas y a verdugos, son tan terroristas como los que lanzan el explosivo, como los que aprietan el gatillo, como los que pronto van a volver a golpear con cadenas en las universidades. Hoy los terroristas, no os engañéis, no llevan correajes, van muy bien vestidos.
La camisa azul, los correajes y la porra o las cadenas las tienen en las ideas podridas que quieren acabar con la convivencia. Vaya país que se nos está poniendo. Hasta mañana, desobedientes.